le damos la bienvenida a este podcast que hemos llamado El Libro de Juan. Hoy vamos a leer el capítulo 16 del Libro de Juan, retomando con todo lo que venimos aprendiendo. Le damos la bienvenida a aquellos que se conectan por YouTube y bueno, a todos los que estamos acá presentes, como siempre, bienvenidos. Exactamente. Bueno, vamos a comenzar leyendo directamente. No vamos a hacer las introducciones que hacemos siempre de los capítulos. Vamos a entrarnos directamente en la palabra de Dios, como siempre, NBI, a partir de Juan 16. Y el primer versículo dice lo siguiente: todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Y acá donde vemos un objetivo claro de Jesús que nos pide que nuestra fe no sea debilitada. ¿Qué es todo esto que les he dicho? Todo lo que viene hablando del capítulo anterior. El capítulo anterior, la última parte, viene hablando de que esos discípulos iban a ser aborrecidos en ese mundo. Por ejemplo, el versículo Juan 15, 18 y 19 dice: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Esta palabra fuerte que Jesús estaba hablando a sus discípulos, es justamente lo que continúa en el otro capítulo, que dice, bueno, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Es decir, todo esto se los he dicho para que ustedes sepan esta realidad, pero quiero que nada debilite la fe, porque si no, no van a poder continuar, no van a poder ser esos hijos que avanzan sin importar lo que esté pasando en el mundo, ¿no? Recordemos que todo lo que vamos a hablar ahora, en parte, nosotros lo vamos a ver en nuestras vidas, pero ahí lo estaban viendo de una manera mucho más literal. Nosotros podemos vivir determinados momentos de que te aborrezcan, de que hay algo que les molesta de vos, como hablamos una vez, ¿no? Que somos olor de muerte para algunos y somos fragancia de vida para otros. Pero en aquel tiempo era totalmente radical, era nada que ver a la libertad que hoy estamos viviendo. Y era literal, ¿no? Porque hoy en día nosotros por ahí, al exponer nuestra fe, por ahí, bueno, o te dejan de hablar, o te empiezan a ignorar, y no pasa más que eso. Y en aquel momento era saber de que vos creías en Cristo y matarte, ¿no? Y matar tu cuerpo. Por eso es increíble, ¿no? El poder comprender esto, ¿no? De que a veces hay ocasiones en las que nosotros somos expuestos que vos decís, ay, no, perdí mi mejor amiga, perdí mi mejor amigo, perdí. Y en realidad no perdiste. Ganaste más tiempo para poder disfrutar en Cristo, ganaste más tiempo para poder decir, bueno, en esta persona no tengo que derrochar mi tiempo, tengo que invertir mi tiempo en expresar a Cristo y en mostrar a aquellos que están dispuestos a oír lo que Dios quiere hablar, ¿no? Porque entendemos de que todos somos esos sacerdotes que estamos llamados a llevar a Cristo. ¿En dónde? Yo no sé predicar. Bueno, si te vas al cole, en el cole, si trabajás, en tu trabajo, si estás en tu hogar, con tu familia, con el que te encuentres. O sea, siempre tenemos ambientes en los que podemos expresar a Dios. Ahora, todo esto que está diciendo, todo esto les he dicho para que no se debilite la fe. ¿Qué es eso? Es la realidad, es la verdad. Es decir, ustedes van a ser aborrecidos y ustedes lo tienen que saber. Ustedes van a pasar momentos difíciles y ustedes lo tienen que saber. Al saber la realidad del Evangelio y la verdad completa del Evangelio, cuando te pasa, vos no caes en un pozo depresivo de decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? No, todo esto se lo he dicho para que cuando pase ustedes no sean debilitados en la fe y puedan mantenerse firmes en esa situación adversa. Ahora, versículo 2 ya habla justamente de lo literal que venía hablando yo. Dice, los expulsarán de las sinagogas. Y llegará el día en que cualquiera que los mate pensará que está presentando un servicio a Dios, que está prestando un servicio a Dios. Fíjense qué tremendo esto, ¿no? Llegará un día en que las personas que los matan a ustedes piensan que lo están haciendo para Dios. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿cuándo pasó eso? Claro, recordemos que Jesús lo estaba hablando en ese presente. Ese presente que está hablando en el futuro,
¿Cuándo fue en ese futuro? Cuando lo mataron a Cristo. Entonces ahí tenemos ya la primera evidencia. Después cuando mataron a los discípulos, a Esteban, recordemos que todos los discípulos fueron mártires. Entonces, todos esos discípulos fueron matados por personas que pensaban que estaban haciendo un servicio a Dios, pensaban que estaban haciendo un bien. Después vino Nerón, con las cosas que hizo Nerón. Después tenemos, no sé, Hitler. Fíjense, ¿cuál es el argumento de Hitler? Generar una élite, es decir, sacar la escoria y como algo perfecto, es decir, todos tenían en mente el engaño de que lo que estaban haciendo supuestamente era un bien. Entonces, qué tremendo, ¿no? Ese engaño. Ahora, el versículo 3 es clave, dice, bueno, pero actuarán de este modo porque no nos han conocido ni a mí ni a mi Padre. Es decir, ¿por qué actuarán de este modo? Porque al no conocerme van a estar queriendo representar o defender a alguien que no conocen. Entonces ahí es donde viene el problema. Versículo 4, y digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido. Lo mismo que dijimos al principio. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Porque recuerdan que en el capítulo, al final del capítulo 15, la semana pasada, pudimos ver esto de que Jesús cuando les dijo los van a aborrecer, les va a suceder esto, les va a suceder lo otro, les dijo, pero quédense tranquilos, ¿no? Que va a llegar el momento en el que yo enviaré mi espíritu, ¿no? Entonces es importante entender eso, ¿no? Porque en el versículo 26 del capítulo 15 que vimos la semana anterior, dice, cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Por eso es que Jesús en este momento le dijo, bueno, yo ahora que estoy a punto de irme, ¿no? Está como en la etapa final esa pequeña despedida en la que va avisando, ¿no? Dando esos pequeños avisos y dijo, bueno, ahora en este momento les voy a decir tranquilos. Les va a suceder un montón de cosas, pero no es que van a tenerme a mí para ir y recurrir, sino que van a tener un espíritu en ustedes el cual los va a ayudar a ustedes, ¿no? Entonces, qué importante esa tranquilidad, ¿no? Y en este tiempo que hablamos de orden con varios, nos ha tocado hablar esto del entender de que parece que fuera peor que antes. Y decimos, ¿cómo puede ser que Dios está ordenando? Y en realidad es ese minuto previo, ese caos, minuto previo al orden total, ¿no? Es como cuando está la noche, ¿no? Oscurece el día y hay un momento en el que hay una plena oscuridad y cuando hay plena oscuridad es porque vuelve a amanecer, ¿no? Y es importante entender esto. Jesús les dijo, bueno, tranquilos, todo esto les va a suceder, pero hoy se los estoy avisando porque está a las puertas de suceder algo, ¿no? Constantemente Jesús venía diciendo, bueno, cuando hacía una señal milagrosa y todos decían, wow, wow, y Jesús le decía, no, tranquilos, que no es mi momento, tranquilo, que no es mi momento, tranquilo, que no es mi momento. Hoy Jesús dice, está por suceder algo, ¿no? Está por venir ese momento, ¿no? Qué bárbaro, y qué lindo, ¿no? Porque cuando Jesús nos enseña esto porque, a ver, el Evangelio de Jesús siempre fue tan radical. Si nosotros leemos el Evangelio de Jesús y lo que Jesús hablaba, era totalmente ir al hueso, como diríamos, ¿eh? Nada de tirar dulces, es ir al hueso, ir a confrontar, lógicamente que siempre en amor porque era la naturaleza de él, pero nunca prometiendo cosas que a veces nosotros como pastores prometemos. Digo nosotros por una cuestión de empatía con mis hermanos pastores, pero a veces prometemos cosas que no existen, prometemos cosas que en realidad Jesús nunca las prometió. Por eso acá es tan importante el hecho de decir, a ver, les digo todo esto para que ustedes, cuando les pase, no sean debilitados en la fe y entiendan de que es necesario pasar por eso. ¿De qué es necesario? ¿Por qué? Porque Dios está formando algo eterno en nosotros y lo eterno se forma a través de lo circunstancial. Lo eterno no se forma desde otro lugar. ¿Cómo formamos ese Cristo eterno en nosotros? A través de las cosas que vamos viviendo. Y esto no significa uno flagelarse y decir, pero entonces tengo que vivir con sufrimiento. No, no es vivir con sufrimiento. Son etapas que pasan y vuelve la calma. A veces estamos en las paredes de un tornado,
pero después aparece el ojo del tornado, que es un momento de quietud, un momento donde vos podés disfrutar, y después por ahí cambia de la dirección y volvés a situaciones adversas. Lo importante es saber de que nunca el tornado es el destino. Claro. Es decir, el destino es que se vaya construyendo en nosotros algo que ningún tornado lo pueda destruir. Algo que ninguna pared del tornado, por más fuerte que sea, destruya esta casa que se está cimentando en Cristo. Y eso se logra a través de las situaciones y las circunstancias. Es como aquella persona que no soporta, por ejemplo, una situación adversa porque nunca la vivió. Es decir, a mí nunca nadie me gritó, y vos sos la primera vez que me grita alguien, entonces no soporto que me grite, pero aquella persona que vivió situaciones adversas y sabe lo que es alguien que le grite, pongo este ejemplo o cualquier otra, a ver, no se va a sorprender. No se va a sorprender porque fue entrenada en el dolor, porque fue entrenada en las situaciones adversas y sabe lo que es estar con una persona que por ahí te grita. Entonces ya sabe cómo manejarse, ya logró gobernarse a sí mismo. En Cristo pasa lo mismo. Cristo le estaba diciendo a los discípulos, bueno, tranquilos en esta situación, estén en paz. Yo todo esto se los he dicho para que ustedes no sean debilitados en la fe y cuando lo estén viviendo sepan que así como yo sufrí, como yo pasé determinadas cosas para llegar a la gloria, ustedes también las tienen que pasar. Que nada los detenga, que puedan seguir avanzando. Ahora es clave a partir del versículo 5, porque dice, ahora vuelvo al que me envió, le está diciendo Jesús, ¿no? Vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho, porque no me van a tener más. Pero les digo la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si no lo hago, si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si yo me voy, ahí sí, se los enviaré. Se los enviaré y podrán tener a ese Consolador con ustedes siempre, ¿no? Qué tremenda estas palabras que Jesús está hablando, ¿no? Porque acá está hablando Jesús de una conveniencia mayor. Es decir, te conviene esto más que esto. Y en esa comparación se está poniendo el mismo. Él está diciendo, a ustedes les conviene más tener al Espíritu que yo esté con ustedes. Entonces, ustedes se están poniendo tristes, ¿por qué? Porque ahora están confiados porque hay alguien que les dice lo que tienen que hacer. La confianza de los discípulos era porque ellos eran guiados por el Maestro. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora vamos para allá. Y ahora vamos para allá. Y ahora vamos para allá. Cuando se les va el Maestro, recordemos que los discípulos para seguir a Jesús dejaron todo. Entonces, la confianza de los discípulos era el Maestro. Dependían de que Jesús le diga lo que tengan que hacer. Habían dejado familia, habían dejado trabajo, habían dejado todo. Toda la confianza estaba en alguien que ahora les está diciendo que se iba a ir y los iban a dejar. Entonces, lógicamente, estaban entristecidos. ¿Por qué? ¿Y ahora qué hacemos nosotros? ¿Para dónde vamos? Ahora Jesús le dice, a ustedes les conviene. Les conviene que yo me vaya, ¿por qué? Porque van a tener al Consolador. Ahora sabemos lo que es el Consolador. Sabemos que es el Espíritu Santo que nos conviene porque está en nosotros. Pero en aquel entonces iban caminando con Jesús, vamos, pasa algo, tenían a Jesús, tenían a ese Jesús en cuerpo presente y ellos empezaron a colapsar cuando Jesús le dijo, bueno, es necesario que yo me vaya, es necesario que yo los deje, ¿no? Y imagínense, nosotros, no sé, es como que tus padres te digan, o nosotros, no sé, digo, bueno chicos, ahora nos vamos, y te dicen, ¿qué? ¿Qué hacemos ahora, no? Y es como que esa incertidumbre que como ser humano uno necesita esa seguridad, ¿no? Ese alguien en quien confiar. Y Jesús le dijo, bueno, tranquilo porque es algo mejor, porque claro, hoy nosotros comprendemos y podemos entender de que Dios está en cualquier momento, en cualquier lugar. Nos reunimos en este auditorio para poder crecer en Cristo, nos reunimos en este auditorio para ser expuestos a la palabra, pero si algo nos sucede saliendo de este lugar, no es que voy a tener que volver hasta este edificio para poder decirle, Dios, ayúdame que me acaba de suceder una situación, sino que en aquel lugar en donde me sucede la situación, yo sé que puedo clamar al Padre. Y eso lo hace el Espíritu que habita en cada uno de nosotros. Por eso Jesús le dijo, les conviene, o sea, lo mejor que les puede pasar
es que suceda esto, ¿no? Ahora, ¿por qué? Les hago una pregunta, ¿no? Es una pregunta fácil, pero no importa, para analizar un poquito. ¿Por qué era necesario que Jesús se fuera para que venga el Espíritu Santo? ¿Por qué no podía venir el Espíritu Santo estando Jesús ahí mismo? ¿Quién da más? Porque él dice, es necesario que yo me vaya para que les pueda enviar el Espíritu Santo, que Él va a ser el Consolador, y les conviene tener el Espíritu Santo antes que me tengan a mí. Y ahí un discípulo decía, bueno, pero Jesús, mandalo ahora. ¿Por qué te tenés que ir? Así estamos con el Espíritu Santo y con vos. ¿Qué dice? Si no morían, no resucitaban. Claro, Si no morían, no nos salvábamos. era el pago, o sea, de alguna manera. O sea, él murió para que nosotros pudiéramos tener acceso a... Claro. Claro, no se completaría nunca, no se hubiera completado nunca como fue con el primer Adán. Porque todavía para mí no se había establecido, como dicen, claro, en el momento habla cuando está Cristo, ahí recién está el reino de los cielos estableciéndose de vuelta. Y hasta ese momento no podía venir porque no se había cumplido la promesa. Para mí, porque eso podía estar con cierta cantidad de gente porque estaba en el cuerpo humano, en cambio el Espíritu Santo. Están todos claros, pero a ver, ¿por qué el Espíritu Santo en ese momento no podía venir sobre ellos? Porque ellos necesitaban esperar que Jesús vaya. Por una sencilla razón, el Espíritu es santo y no puede estar en una persona que es pecado. Entonces Jesús tenía que ser justicia nuestra, tenía que morir, resucitar y ser justicia nuestra para que el Espíritu, que es santo, pueda morar en nosotros porque nos ve justos por medio de Cristo. Es decir, el Espíritu no podía venir sobre alguien y morar sobre alguien en el cual era injusto, en el cual no era justificado, en el cual estaba el pecado. Jesús lo que hizo justamente es hacernos justicia delante de Dios para que nosotros podamos tener el Espíritu Santo. En aquel tiempo, lógicamente que Jesús todavía no había pagado el precio, no se había entregado para hacer justicia, por eso no podían disfrutar ellos de él, ¿no? Así que esto que decían las chicas es una realidad. Era necesaria la cruz, ese sacrificio eterno para poder hacer evidente esa venida del Espíritu Santo, que también tiene que ver con esto que decía Diego, ¿no? De que Jesús estaba limitado y a partir desde el Espíritu es que puede estar en todo momento, en todo lugar, pero la necesidad de entender de que fue necesario el sacrificio, ¿no? Y que podamos pensar en esto, ¿no? Porque a veces uno como que se olvida, ¿no? Está en la cotidianidad del decir, bueno, me levanto, oro cuando almuerzo, oro, y en realidad ese espíritu está para, dice la palabra que es el consolador, es tu abogado, es el que te recuerda todas las cosas. Es necesario pedirle a Dios, decirle, oh, Dios, haceme darme cuenta cuánto me puedes ayudar y a veces no te tengo en cuenta, ¿no? Parece una frase media enredada, pero decirle no, porque a veces uno piensa de que uno puede ir a Dios cuando está al límite, ¿no? O uno puede ir a Dios cuando está justo en un momento crucial. Y en realidad uno puede ir a Dios todo el día, todo el tiempo. Y decir, bueno, ayúdame a, no sé, o a calmar mi temperamento, ayúdame a saber qué decidir, o ayúdame a saber si no sé, las amistades que tengo, ¿me van a edificar? ¿No me van a edificar? Hay un montón de ocasiones en las que uno puede contar con ese espíritu, ¿no? Y que por eso que en esta tarde podemos pensar en esto, ¿no? Estamos hablando de ese momento crucial en el que esos discípulos se quedaban sin ese Jesús, ¿no? Sin ese cuerpo que estaba acompañándolos, pero estaban a punto de pasar a esto que hoy nosotros podemos vivenciar y que en ocasiones nos olvidamos, ¿no? Y no lo tenemos en cuenta o no lo tenemos presente constantemente en nosotros, ¿no? Y no lo disfrutamos como deberíamos. Exactamente. ¿Puedo aportar algo? Sí. Sencillo. No consultamos al Espíritu Santo de la manera que Dios quiere que lo consultemos porque Cristo no es nuestro centro. No es real en nosotros, exactamente. Bueno, es el centro total. O sea, en algunas cosas sí, en otras no. Y es tremendo eso. Sí. Es tremendo. Yo me pude dar cuenta en esto, en
en aquella oportunidad que tuve que predicar, que no sabía que se hablaba del orden, pero Dios me estuvo entrando referente al orden, porque yo toqué 4 puntos del orden, pero así nomás, porque no sabía qué tanto explayarme, ¿no? Y podía ver que Jesús es el orden, Sí. es su naturaleza, pero cuando Él puede ordenar, cuando nosotros empezamos a depender de Él, porque si no, Él no nos puede, no nos puede guiar, no nos puede hablar, no nos puede ministrar, porque uno le va para acá, va para allá, listo. Y acudimos cuando ya el agua... Desde el agua no llega hasta acá, no podemos ni hacer pie en la pileta. Eso es tremendo. Sí. Es así. Versículo 8 dice, cuando el Espíritu Santo venga, sí. Juan 16. Es importante eso. Eso es importante. Juan, San Juan 16. Juan, en realidad no es San Juan. Libro de Juan, dice. Libro de Juan, Evangelio de Juan. Dice en la versión NBI, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Y después empieza a explicar cada uno de ellos, dice. Qué lindo, ¿no? Cómo la palabra te explica, ¿no? Te dice, te voy a enviar un consolador. Y él va a hacer esto, y esos 3 puntos que te dice, después te lo explica, ¿no? La importancia de leer siempre la Escritura, porque todo tiene una coherencia, y si hay algo que te falta, ahí lo tenés explicado, ¿no? Ahora dice, a partir del versículo 9 empieza a explicar uno por uno. Dice, en cuanto al pecado, porque no cree en mí. Entonces, acá tenemos los 3 puntos. Cuando, voy a hablar de vuelta, ¿ver? Para que Dios vaya entendiendo. Versículo 8, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de su error. En cuanto al pecado. Un error que es un pecado. ¿Y cuál es ese pecado? ¿Cuál es ese error? Bueno, ese error, ese pecado está relacionado con la justicia, con el juicio, como dice acá, ¿no? Y, perdón, el error está relacionado con el pecado, con el juicio, con la justicia y con el juicio. El Espíritu Santo va a convencer al mundo en cuanto a su error. ¿Cuál es ese error? El error consiste en un pecado, en la justicia y en el juicio. ¿El pecado cuál es? No creer en Cristo. Por eso el versículo 9 dice, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. El Espíritu Santo viene y convence al mundo de que es justamente un pecado no creer en Cristo, ¿no? Y qué interesante acá porque está totalmente relacionado a ¿qué? A la incredulidad, es decir, Dios ve la incredulidad como un pecado en estas circunstancias, ¿no? Y te remite al inicio del camino de esta fe, ¿no? Porque nosotros, ¿qué decimos? ¿Qué necesitamos para ser hijos de Dios? Creer que existe y creer que Él es mi Señor. ¿Necesito hacer la oración? Sí, buenísimo si hacemos una oración. Pero ¿qué es lo importante cuando yo digo, bueno, quiero ser un hijo de Dios? Tengo que creer que Él existe, ¿no? Y cuando yo creo, ese error en el que vivía antes, que es en una vida sin vida, en realidad una muerte, paso a vivir esta vida con Cristo. Entonces ya no estoy más en donde estaba. ¿A partir de qué? Que empiezo a creer que Él existe. Y empiezo a creer que Él es mi Padre y empiezo a conocerlo, ¿no? Entonces eso nos remite al principio de todo, ¿no? Y es lo que... ¿Quién hace esto, no? ¿Qué nos está diciendo acá el libro de Juan? El Espíritu en nosotros, ¿no? Ese consolador que un día envió. Ese Espíritu en nosotros es el que convence al mundo, de una manera exterior. Exacto. Es decir, el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, ese Espíritu Santo que está en nosotros va a empezar a intervenir en el mundo, en los lugares donde cada uno de nosotros estamos, en el ambiente que haciendo mostrar a las personas el error que tienen. ¿Cuál es el error? El error en cuanto al pecado. Fíjense que no es pecados, sino pecado. El pecado de no creer en Cristo. El pecado de ser un incrédulo en cuanto a la fe en Cristo. Ese es el pecado, ¿no? Porque no entra en la vida. En cuanto a la justicia y en cuanto al juicio. Ahí en el versículo 9 explica con respecto del pecado. Versículo 10 que dice,
En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no me vendrán, no podrán verme. Recuerden que anterior a esto dije de que Lo el que Espíritu explicaste recién, Santo justo, no sí. podía venir en nosotros. ¿Por qué? Porque no éramos justos. No teníamos la justicia de Dios. Por eso cuando dice, en cuanto a la justicia, convencerá, porque mostrará al mundo el error, este error de que ninguno puede ser justificado por sus propios méritos. No hay justo, ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, necesitamos sí o sí la justicia de Dios para poder vivir esta vida de fe. Por eso va al Padre. ¿Por qué va al Padre? Porque se va a presentar como la justicia divina por nosotros. Es el Cordero inmolado que se presenta como ofrenda para que nosotros seamos justificados. Entonces, el error está entonces en el pecado, de no creer en Cristo, en la justicia, de poder comprender de que somos justos por Cristo, por medio de Cristo, y en cuanto al juicio, versículo 11, y en cuanto al juicio, ¿por qué? Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El príncipe de este mundo, ¿a quién se refiere? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, el diablo, exactamente. Entonces, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ¿no? Fíjense que está hablando en pasado. ¿Por qué en pasado? Porque en realidad está hablando en futuro del Espíritu Santo. Entonces diciendo, el Espíritu Santo en futuro va a mostrar el error, va a mostrar de que el príncipe ya ha sido juzgado. ¿Cuándo en el pasado? En la cruz. ¿Entiende? Es decir, en la cruz del Calvario, el diablo ya fue juzgado, ya perdió su lugar y su autoridad. Por eso, qué interesante esto, ¿no? Interesante comprender de que nosotros hoy, como hijos de Dios, ya el diablo no puede pedirnos como le pidió a Pedro para zarandearnos. Esto es fundamental comprenderlo. Es decir, así como en aquel tiempo Jesús le dijo a Pedro, el diablo nos ha pedido para que vos puedas ser zarandeado y yo he orado para que tu fe no falte. Eso hoy no es una verdad presente. El diablo ya fue juzgado, ya fue lanzado, ya no está delante de Dios el acusador de los hermanos que los acusa día y noche. Ya él fue juzgado, ya el juicio fue pronunciado y ya no tiene legalidad sobre nosotros. ¿Nos puede zarandear? Sí, si vos abrís una puerta. Si vos abrís una puerta, tiene legalidad para hacerte bolsa, eso sí, y Dios no te va a ayudar. Ahora, si vos no abrís ninguna puerta, olvídate. Y esto es tremendo, puerta en todo sentido. Hoy, por ejemplo, nos enteramos de otra persona más, de otro petrolero más que fue despedido. Y ustedes dicen, ahora, oh casualidad, que todos los petroleros que están en nuestro entorno y que son despedidos son personas que no diezman ni ofrendan. Oh casualidad. No digo que no puede pasar, porque por ahí pasa alguien porque Dios te quiere llevar a algo más mayor. Pero hoy nos enviaron una foto justamente de una persona que fue despedida. Entonces, cuando hay puertas, cuando hay principios que no se están caminando y no estamos trabajando en eso y no estamos avanzando, bueno, no esperes un respaldo de Dios. Es como darle al enemigo un cheque en blanco. Y él se lo cobra cuando cree conveniente. La realidad es esa, ¿no? Y ahí el libro de Santiago, capítulo 1, el versículo 13, dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Dice, por el contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos, los cuales los arrastran y los seducen. Es importante entender, ¿no? Acá el libro de Santiago nos da como, a ver, como un pequeño ejemplo de esto que estamos hablando. Es importante entender de que si yo no someto toda mi humanidad a que sea gobernada por Cristo, o sea, va a haber cosas de mi naturaleza que van a hacerme pisar el palito, errar,
no tomar la buena decisión. ¿Por qué? Porque entonces yo no voy a ser gobernada por Dios, porque acá ¿qué me dice? Yo no soy tentada por Dios, porque Dios no está tentándote todo el tiempo, a ver, no. Si vos no dejas que Dios sea el todo en tu vida, ¿no? Como recién decía José, si yo no dejo que Cristo sea el centro de mi vida y que sea el que gobierne todo lo que soy, y tarde que temprano voy a estar metiendo la pata, ¿no? Voy a estar haciendo lío, voy a estar haciendo o tomando las decisiones que no tengo que tomar. ¿Por qué? Porque no dejé que Dios gobierne todo, solamente le di una parte y la otra parte me encargué yo porque creí que yo podía, y en realidad nosotros no podemos, sin Dios no podemos hacer nada, ¿no? Por eso quería leerle este ejemplo de ahí de Santiago 1:13, que dice, nadie diga, Dios es el que me está tentando, porque Dios no tienta. No es que Dios te dice, bueno, a ver, sí, no. Hay ocasiones en las que Dios nos da una prueba, una circunstancia para poder estar siendo fortalecidos en la fe, pero hay veces que nosotros somos tentados, ¿por qué? Porque hay una parte de mi naturaleza que no la doblegué a su espíritu, al gobierno de su espíritu. Me olvidé que en realidad yo soy justo por ese sacrificio, ¿no? Lo que decíamos recién en el versículo 9, ¿no? Esto de que Jesús es el que nos justificó, dijo, bueno, yo me voy al Padre. O sea, no es que dijo, bueno, vayan viendo cómo hacen con Dios. No, yo me entrego. Y a veces me olvido de que en realidad yo soy lo que soy, o llegué hasta donde llegué, o pude lograr lo que logré, no por mérito mío, sino por lo que Cristo ya hizo, ¿no? Entonces, que en esta tarde también podemos ir repensando en esto, ¿no? Y nosotros cuando íbamos leyendo la palabra, sin duda Dios también hablaba a nosotros, ¿no? Porque uno siempre encuentra esto de decir, oh, Dios, ¿cuánto me falta, ¿no? ¿Cuánto todavía tengo que dejar que seas vos el que esté gobernando lo que soy y no que sea yo mismo, ¿no? Porque uno a veces, cuando va creciendo, ¿no? Piensa que uno, ya soy regenia, ¿no? Ya voy superando etapa, pero te das cuenta de que te falta un montón. Cuando vas a la palabra y dejas que el Espíritu empiece a orar en vos, decís, ¿cuánto que me falta? ¿No? Y que de eso se trata, ¿no? De poder seguir creciendo y diciéndole, no, Dios, y si me tengo que rendir una vez más, decirle, Dios, me rindo una vez más, gobernar todo lo que soy, que podamos tener esa valentía de decir, sí, me rindo, porque la verdad es que no estoy al 100, ¿no? Y quería leerles un poquito Apocalipsis. Apocalipsis 12 es un capítulo que comienza hablando de la rebelión de Satanás en el cielo. Apocalipsis 12. No vamos a leerlo todo, pero, por ejemplo, capítulo 12, a partir del versículo 3, dice, y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con cetro de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto y a un lugar que Dios le había preparado para que allí sustentaran durante 1260 días. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero junto con sus ángeles. Fue arrojado a la tierra. Acá que, fíjense, cuando dice que este dragón, está hablando del diablo, arrastró con la cola la tercer parte de las estrellas, se refiere a los ángeles que fueron revelados, es decir, cuando el diablo es expulsado del cielo, se lleva la tercer parte de los ángeles, que conocemos como los demonios. Hubo una lucha, hubo una rebelión en el cual ya no hubo lugar. Esto lo expresa también Isaías, Ezequiel. Es decir, no hubo lugar y fue lanzado
a la tierra, ¿no? Tampoco nos da. Cuando habla de la mujer que dio a luz un hijo que gobernará, la mujer se refiere a Israel, el hijo se refiere al Mesías, a Cristo, ¿no? Que gobernará. Ahora, ahí está hablando en el pasado, en el principio de todo, ¿no? No quiero entrar en detalle porque hay mucha simbología que es muy interesante, pero nos iríamos de tema. Ahora, ¿hasta ahí se va entendiendo el cuadro? ¿Preguntas sobre algo? Venimos. Ahora fíjense lo que viene ahora. Ahora lo que va a hablar ya cambia de tiempo. Ya no es en el pasado del principio de la creación, sino cuando Cristo vence en la cruz del Calvario. Ese gobernante, ¿no? Ahora dice, versículo 10, dice luego, ese luego puede haber sido 2000 años, 3000 años, ¿no? Para nuestra temporalidad, ¿no? Luego oí en el cielo un gran clamor. ¿Cuál era el clamor? Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Cuándo llegó el reino de nuestro Dios? Con Cristo. ¿Cuándo llegó la salvación? Con Cristo. ¿Cuándo llegó el poder? Con Cristo. ¿Se entiende? Ahora dice, ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Lo dice bien clarito. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Esos, los hermanos, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, ¿no? Del pacto de la justificación de Cristo, y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Es decir, el mensaje, ¿qué es el mensaje? Es el Evangelio. El Evangelio es el que termina salvando las vidas. Cuando nosotros a través del Evangelio llegamos a personas que están en la oscuridad y son trasladadas a la luz admirable. A través del Evangelio, a través de Cristo, es que seguimos haciendo retroceder las tinieblas en el mundo entero. Pero esta es la realidad nuestra como hijos de Dios. Es decir, el diablo ya fue acusado, ya fue lanzado desde el cielo, ya no hay lugar para él. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra salvación, Cristo es nuestra justicia, Cristo es el poder, Cristo es la gloria. ¿Lo logran ver? Qué clarito está, ¿no? Está clarito. Y después la última parte de Apocalipsis, ahí ya sí habla del futuro. Es fundamental entender que cuando leemos Apocalipsis, no siempre es por lo que va a pasar. Mucho es de lo que ya pasó. Mucho de lo que pasó en el principio. Mucho de lo que pasó en Cristo. Mucho de lo que pasó en el año 70 con el emperador Tito. Mucho de lo que va a pasar con el milenio, con la venida de Cristo, etcétera, ¿no? Es fundamental dividir, porque a veces en un capítulo tenés distintos tiempos, como en este caso. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Por eso es que ahí en el versículo 11, volviendo al libro de Juan, capítulo 16, versículo 12, que dice el tercer punto en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado en tiempo pasado, ¿no? Está entrelazado con esto, o acá vemos la evidencia, ¿no? En Apocalipsis vemos esa evidencia, ¿no? En la que dice en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 10, que dice, ya ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ya ha llegado la autoridad de su Cristo, dice, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Es importante entender de que Jesucristo, al morir, al resucitar y al ascender al Padre, ya ese acusador no está más. Por eso es que Santiago nos daba este ejemplo en el que decía, Dios no tienta a nadie. A veces nosotros cometemos errores porque no dejamos que Dios gobierne todo lo que somos. Porque hay parte de nuestra naturaleza que claro, es como que si yo barro todo acá, limpio esta parte del piso, pero ahí no limpio, llega un momento que hay una montaña así de tierra, más con el viento que hay en Caleta, ¿o no?
hay una parte que yo dejo de limpiar. ¿Qué sucede? ¿No? Y cuando no dejamos que Cristo gobierne el todo, nos sucede esto, ¿no? Y a veces decimos, ay, Dios, otra vez me pasa esto, ¿y por qué? Y en realidad no es que otra vez me pasa esto, es porque no dejé que Dios sea el que lo gobierne, no dejé que sea Dios, ¿no? Traté de ocuparme yo y con mi fuerza de voluntad y con esto y con lo otro y con... Hay un montón de terapias que son buenísimas, hay un montón de herramientas terapéuticas que son fantásticas, a mí me encanta, pero hay cuestiones de nuestra vida que sí o sí, no hay terapia, no hay nada humano que pueda solventar, sustentar y sostener nuestra vida. El único que puede sostener lo que somos y hacer que nosotros podamos vivir y disfrutar la plenitud es Cristo. Si no está Cristo, si no está su Espíritu en nosotros, no hay nada, no hay nada creado en este mundo que nos pueda dar esa plenitud que el Padre nos da por medio de ese Espíritu, ¿no? Por eso es importante entender, ¿no? No solamente ir leyendo y aprendiendo, sino también tratando de dejar que Dios vaya haciendo con nosotros lo que tiene que hacer con nosotros, ¿no? Versículo 12. Muchas cosas me quedan aún por decirles, pero por ahora no podrían soportar. Acá hay un principio, ¿no? ¿El principio cuál es? Dios nunca te va a decir algo que no puedas soportar. Si Dios te está diciendo algo, es porque lo podés soportar. Ahora dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, le agrega una cualidad fundamental, ¿no? El Espíritu de la verdad. Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y acá esta cualidad es fundamental. ¿Y por qué es fundamental y totalmente necesaria? Porque hoy en día el cristiano, si hay algo en lo cual es víctima, es en el engaño. Si hay algo en lo cual es víctima, es en la mentira. Víctima y mentira o engaño a través de muchísimas facetas. Puede ser un trabajo, puede ser una carrera, puede ser una relación, puede ser un tiempo, puede ser una decisión, pueden ser muchas cosas. Solamente el Espíritu Santo es el que puede revelar cuando atrás de una supuesta verdad hay una mentira y hay un engaño. Cuando atrás de una supuesta verdad hay una mentira y hay un engaño. Por eso la palabra que dice, el diablo se disfraza de ángel de luz. Claro. Y los demonios de ministro de justicia. ¿Por qué? Porque muestran algo que no existe. Y nosotros siempre estamos supeditados a esos escenarios engañosos. Por eso no nos tenemos que guiar por nuestro parecer, tenemos que guiarnos por lo que Dios nos va enseñando, por lo que el Espíritu Santo nos va guiando, por lo que Él nos va mostrando en cuanto a su palabra y en cuanto a las direcciones establecidas, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Nadie? Sí, una cosa para acá, de lo que estamos leyendo, que nos guiará toda la verdad. Es una gran verdad, pero el secreto más grande es que nosotros Claro. Si nosotros no le consultamos a Dios, difícilmente nos pueda, porque por ahí podemos estar creído en esa mentira, creído en ese engaño, y desde ahí no salimos. Y me estoy acordando de algo, así como en Río Grande estábamos en un evento que hacía el apóstol Calviño. Me habían invitado un grupo de gente, predicadores, entre ellos profetas. Y una sierva de Dios me invitó exactamente con esto. Me decía, el diablo te tuvo a vos engañado por muchísimos años. Entonces me dice, en un texto bíblico, para que lo repite y no lo podía repetir. Estaba trabajando. Mal. Sí, creo que tenía unos 3, 4 años me congregaba. Hasta que pude repetir ese texto bíblico, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y
Pero bueno, en ese instante no entendía nada, no sabía de qué se trataba, pero lloraba eso. Toda la mañana, todos los jueves, nada más como algo Sí, que sí, pasaba, sí. y nada, sin entendimiento, sin nada. Y de repente empecé a ver cosas en mi vida, en mi mente, de cosas que quería tener antes y no las podía tener porque me limitaban. ¿Para qué vas a hacer esto si vos te vas a quitar la vida en tanto tiempo? ¿Para qué vas a iniciar esto si te vas a quitar la vida en tanto tiempo? ¿Para qué anhelas esto si te vas a quitar la vida? O sea, en eso, algo que creía que era antes. Claro, sí, En sí, eso, sí, sí. o sea, a mí esto se me abre el panorama después de 6 meses más o menos. Claro. Lo que es el engaño de tener. Claro. Qué bárbaro, ¿no? Porque venía con pensamientos, esos pequeños pensamientos en los que vos decís, uy, no, pero ¿para qué? No, sí, la verdad, no, pero ¿para qué? ¿No? Y así obra el enemigo en nosotros, en realidad. No es que vos decís, bueno, viene el demonio y se te presenta, no. Tiene un pequeño pensamiento que te hace dudar de la iniciativa que te está dando el espíritu, ¿no? Y así es, ¿no? Porque recién el pastor nos decía esto, ¿no? Este versículo que el enemigo se disfraza de ángel de luz. ¿Y un disfraz qué es? O sea, yo puedo aparentar ser una cosa, pero en realidad soy otra. El disfraz, yo me quito el disfraz y sigo siendo yo, ¿no? Y el disfraz no soy yo, ¿no? Y qué importante esto, a veces saber discernir si realmente lo que está sucediendo proviene de Dios o no, eso te lo da el Espíritu, ¿no? El Espíritu es el que nos va a dar a conocer eso, ¿no? Y no leíamos recién. Qué tremendo, ¿no? Seguimos, dice, Él, el Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. 16. Versículo 16. Voy leyendo porque creo que está muy entendible todo esto, pero si alguno tiene por ahí alguna duda o algún comentario me frena y lo desarrollamos. Dice, dentro de poco ya no me verán, porque lógicamente lo iban a matar, pero un poco después volverá a verme, o resucitará. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán? Y un poco después volverá a verme, porque voy al Padre. Luego insistían, ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto. Entonces les dijo, ¿se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán? Y un poco después volverán a verme. Bueno, les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Es decir, ellos llorarán porque será quitado el maestro. El mundo se alegrará porque supuestamente iban a matar al impostor. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría cuando lo vuelvan a ver, ¿no? La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo a un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría, ¿no? Ahí se refiere lógicamente cuando Jesús, después de resucitado, se apareció, ¿no?, a sus discípulos. Durante 40 días se apareció y les habló acerca del reino. Y tuvo seguramente un montón de conversaciones, un montón de charlas, y ellos fueron confirmados y establecidos en algo que nunca más volvieron a estar tristes por la situación circunstancial, por lo que estaban viviendo emocionalmente, porque ellos estaban tristes porque le estaban siendo quitado el maestro. Claro. Ahora, en el momento que volvieron a ver a Cristo y en el momento que el Espíritu Santo va a morar a cada uno de ellos, se generó una esperanza que
nadie más se la arrebató, nunca más. Por eso ese valor es el que les hizo ir hasta la misma muerte sin tener temor alguno. Ir hasta la misma muerte sin tener miedo, sino entendiendo de que era una honra poder padecer por Cristo en aquel tiempo. Ellos cuando padecían se sentían gozosos. ¿Por qué? Porque estaban padeciendo por Cristo. Qué tremendo y qué distancia a veces, ¿no? Con nuestro presente. Ellos cuando los azotaban estaban felices. Me azotaron, decía Pedro, porque me azotaron por llevar la palabra. Es decir, estaban siendo participantes de Cristo. Nosotros lo que queremos es esquivar a como sea lugar. Si estoy enfermo y me duele algo, quiero que automáticamente sea sanado. No, que podamos realmente entender de que si estamos viviendo situaciones es porque tal vez Dios nos está haciendo ser partícipes para ir a una gloria mayor. Porque el objetivo de Cristo es que ese Cristo maduro sea formado en cada uno de nosotros. Versículo 23. En aquel día ya no me pedirán nada. Les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que yo voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Qué tremenda realidad esa, ¿no? Qué tremendo, qué fuerte, ¿no? Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo de nuevo este mundo y vuelvo al Padre. ¿Preguntas hasta acá? ¿Venimos bien? Sigue diciendo, versículo 29. Ahora sí. Ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, dijeron sus discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas. ¿Cómo ya? Antes no. Fíjense lo que es la naturaleza, ¿no? Humana. Ahora los discípulos le dicen, ahora sí, ya sabemos que vos sabés todas las cosas. Como decir, como que antes no. Miren tantas cosas que ella puede. Dice, ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por eso creemos que saliste de Dios. ¿Ahora creen? Contestó Jesús. ¿Qué les pasa? Que recién ahora creen. Lo que es la naturaleza humana, ¿no? Miren, que viene la hora, y ya es la hora, en que ustedes serán dispersados, nuevamente, ¿no? Ahí con la verdad. La verdad es la que te establece, vuelvo a decir siempre, el evangelio real es el que nos arraiga en esta vida cristiana, no el ideal, el real. ¿Qué es lo que le dice? Llega un momento en el cual ustedes serán dispersados. No le dijo de lo bueno, le dijo, llega un momento en que ustedes van a caminar en la gloria y van a tener la plenitud de Cristo y van a disfrutar. Porque, a ver, Jesús como que le decía más pálidas que cosas buenas. ¿Por qué? Porque las cosas buenas no te iban a sacar del propósito. Lo que te saca del propósito son las cosas malas. ¿Por qué? Porque cuando vos, a ver, la vida cristiana tiene cosas más buenas que malas, sin duda. Sin duda, es decir, es caminar en la plenitud, en el gozo, en las añadiduras, en poder disfrutar de lo que son los tiempos de Dios. Pero Jesús es como que recalca las cosas supuestamente negativas, las cosas adversas, porque era necesario que ellos lo vean, porque necesitaban ser tenaces en no salir del propósito cuando estén pasando esas situaciones. Por eso le dice, ustedes serán dispersados. Cada uno se irá a su propia casa y a mí, a su maestro, el que ahora están tristes, me van a dejar solo. Sin embargo, tranquilos, solo no estoy. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo.
Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Qué palabra poderosa, ¿no? Qué palabra que nos da esa fuerza interior para decir gracias Dios. Gracias Dios por lo que estoy viviendo. Gracias Dios por estar dándonos este ánimo de saber de que sin importar lo que estemos viviendo, vos sos nuestra paz. Que en vos siempre hallamos esa paz. Que tu ánimo es el que está en nosotros y nos da la fuerza para seguir avanzando. Que sin importar las aflicciones que afrontemos, tenemos que recordar de que vos venciste al mundo. Así que bueno, damos por finalizado este capítulo 16 del libro de Juan.